En la vasta extensión del Mediterráneo, bajo un cielo que prometía tempestades, una nave mercante cortaba las olas con fuerza y determinación. En su bodega, atestada de preciadas mercancías, viajaba un hombre llamado Zenón, un comerciante fenicio oriundo de Sitio, una ciudad en la isla de Chipre. Para Zenón, esta travesía representaba no solo la culminación de años de arduo trabajo, sino también el inicio de una nueva era de prosperidad. Con todo su capital invertido en ese cargamento, soñaba con las riquezas que lo esperaban en Atenas, la metrópolis donde desembarcaría y donde la vida le sonreiría como nunca antes. Pero el destino, implacable y caprichoso, tenía otros planes. A medida que el sol se ocultaba tras el horizonte, un viento gélido comenzó a soplar, arrastrando consigo nubes oscuras que pronto envolvieron el barco en un manto de tormenta. Las olas, antes dóciles, se alzaron con furia, embistiendo la nave con la fuerza de un titán encolerizado. Los marineros lucharon desesperadamente, pero sus esfuerzos eran inútiles ante la implacable furia de los elementos. Finalmente, la embarcación, debilitada por los embates de la tempestad, cedió ante la violencia del mar y se partió en dos. Zenón se aferró a un tablón, el único vestigio que quedaba de su fortuna. Durante horas, fue arrastrado por las corrientes, el frío calando hasta sus huesos y la oscuridad envolviéndolo todo. Solo el sonido de las olas rompiendo contra la costa le indicó que había llegado a tierra. Exhausto, se dejó caer sobre la arena húmeda, su mente tambaleándose entre la desesperación y el desconcierto. Todo lo que poseía, todo lo que había trabajado se había perdido en las profundidades del océano. Su vida, tal como la había conocido, había sido destruida en un solo golpe. Mientras el frío de la noche se colaba por su piel mojada y su cuerpo exhausto, Zenón permanecía inmóvil sobre la arena, contemplando el cielo estrellado que se abría sobre él como un lienzo infinito. En ese silencio interrumpido solo por el murmullo de las olas, Zenón se vio forzado a enfrentar una verdad que había evitado durante mucho tiempo. Su vida había estado dedicada únicamente a la acumulación de riquezas, a la búsqueda de placeres y comodidades que, en última instancia, demostraron ser tan efímeros como las propias olas que ahora lamían la orilla. La primera luz del alba trajo consigo una claridad de pensamiento que Zenón nunca había experimentado antes. Mientras el sol emergía del horizonte, iluminando el paisaje devastado ante él, se dio cuenta de que su pérdida material, aunque devastadora, le había liberado de un peso invisible que llevaba consigo durante años. Por primera vez, sintió que estaba al borde de un nuevo comienzo, un renacimiento espiritual que lo llevaría por un camino diferente, uno que no se mediría en monedas de oro ni en posesiones tangibles, sino en la riqueza del alma y la sabiduría interior. Guiado por esta nueva visión, Zenón decidió caminar hacia Atenas, no como el comerciante que había sido, sino como un hombre en busca de algo más valioso que las riquezas materiales. Durante días, avanzó por caminos polvorientos y senderos rocosos, alimentado solo por la esperanza y la curiosidad de lo que podría encontrar en la gran ciudad. A medida que se acercaba a su destino, Atenas se alzaba ante él, majestuosa y llena de vida, con sus templos de mármol blanco y sus plazas rebosantes de actividad. Pero Zenón ya no veía la ciudad con los ojos de un mercader, sino con los de un hombre que buscaba algo más profundo y duradero. En Atenas, vagó por las calles, observando a los ciudadanos que se reunían en los ágoras para discutir sobre política, filosofía y los asuntos de la vida cotidiana. Se sintió particularmente atraído por un pequeño grupo de filósofos que se congregaba en un lugar conocido como el Pórtico Pintado, o Stoa en griego. Estos hombres, lejos de las distracciones del mercado y la riqueza, dedicaban sus días a la contemplación de la naturaleza, la ética y el destino del ser humano. Sus debates no eran solo ejercicios intelectuales, sino un intento sincero de entender el propósito de la existencia y cómo vivir de acuerdo con la virtud. Zenón
Fascinado por las ideas que escuchaba, decidió que quería aprender más. Se presentó ante Crates de Tebas, un conocido filósofo cínico, y se convirtió en su discípulo. Fue un tiempo de grandes desafíos para Zenón, ya que Crates, en su estilo cínico, buscaba desafiar y humillar a sus estudiantes para despojarlos de su ego y sus vanidades. Zenón, sin embargo, soportó las pruebas con una paciencia y una serenidad que sorprendieron a su maestro. Con cada lección, con cada día que pasaba, Zenón se sentía más libre, más en paz consigo mismo y más convencido de que su naufragio no había sido una tragedia, sino una bendición disfrazada. Las enseñanzas de Crates fueron una revelación para Zenón. Bajo la tutela de su maestro, aprendió a despojarse de las necesidades superficiales y a encontrar fortaleza en la simplicidad. Crates, con su desprecio por las normas sociales y su vida austera, enseñó a Zenón que la verdadera libertad no reside en la riqueza o en el estatus, sino en la independencia de la mente. Este aprendizaje resonó profundamente en Zenón, que comenzó a comprender que su naufragio había sido un acto simbólico, un desprendimiento necesario de su antigua vida para poder abrazar una existencia más auténtica y significativa. Con el tiempo, Zenón empezó a desarrollar sus propias ideas filosóficas. Inspirado por las enseñanzas de Crates, pero también deseoso de explorar nuevos horizontes, Zenón fundó su propia escuela filosófica en el mismo pórtico donde solía escuchar a los sabios, y la llamó estoicismo, en honor a la estoa, donde todo había comenzado. Sus enseñanzas se centraban en la idea de que la virtud es el bien supremo y que la vida debe vivirse en armonía con la naturaleza. Para Zenón, la verdadera riqueza no radicaba en lo que se poseía, sino en cómo se vivía, en la capacidad de enfrentar cualquier adversidad con ecuanimidad, sabiduría y coraje. Los primeros discípulos de Zenón se sintieron atraídos por su capacidad para transmitir estas ideas de una manera que resonaba profundamente en ellos. Sus enseñanzas no eran abstractas ni esotéricas, sino que estaban arraigadas en la vida cotidiana, en las dificultades y desafíos que todos enfrentan. Para Zenón, el estoicismo no era una filosofía que se practicaba en la tranquilidad de una sala de estudio, sino en la arena de la vida real, donde el dolor, la pérdida y la incertidumbre eran compañeros constantes. Zenón, a medida que envejecía, se convirtió en un pilar de la comunidad filosófica de Atenas. Su vida, marcada por el naufragio que había destruido sus posesiones, se convirtió en un testimonio viviente de la resiliencia humana y la capacidad de transformar la adversidad en una fuente de crecimiento espiritual. En lugar de amargarse por lo que había perdido, Zenón enseñó a sus seguidores que cada desafío es una oportunidad para ejercitar la virtud, para fortalecer el carácter y para acercarse más a la sabiduría. A lo largo de los años, Zenón continuó enseñando y escribiendo, y su reputación creció, atrayendo a estudiantes de todas partes del mundo griego. Su filosofía, basada en la razón, el autocontrol y la aceptación del destino, se difundió ampliamente, influenciando a generaciones de pensadores y convirtiéndose en una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad. Pero, a pesar de su fama y de la estima en la que era tenido, Zenón permaneció siempre humilde, recordando el momento en que lo había perdido todo y cómo ese aparente desastre había sido el comienzo de su verdadera vida. Finalmente, Zenón, el hombre que había sido forjado por las olas, falleció en Atenas a una edad avanzada. Su legado, sin embargo, no murió con él. Las enseñanzas de Zenón, nacidas del sufrimiento y la pérdida, continuaron inspirando a otros, recordándoles que la verdadera riqueza no se mide en oro o posesiones, sino en la fortaleza interior y en la capacidad de vivir en armonía con la naturaleza y con uno mismo. En última instancia, Zenón de Sitio demostró que el naufragio más grande no es la pérdida de las posesiones materiales, sino la pérdida de uno mismo en la búsqueda de cosas que, en última instancia, no tienen valor.
Y al encontrar su verdadero camino, Zenón no solo se salvó a sí mismo, sino que iluminó el camino para todos aquellos que buscaban la paz y la sabiduría en un mundo incierto y cambiante.